Aldo Campuzano, qué gusto, Aldo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, saludos a ti, Ciro, Manuel, a todo el auditorio que nos ve y nos escucha. Buenos días, Aldo Campuzano, director de México Elige. Estaba buscando hoy para comenzar, pero no la veo por aquí. Para comenzar con la encuesta de México Elige, la encuesta levantada en Facebook, en esta ocasión a 16,618 mexicanos mayores de 18 años, entre el 2 y el 6 de diciembre, la semana pasada. Estaba buscando la lista, Aldo, de los... Acá está. Es la pregunta 10. Aprobación de personajes políticos. ¿Quiénes son los que tienen mayor aprobación? La podemos ver porque hoy tenemos nota con una de ellas. El personaje político con la mayor aprobación sigue siendo Marcelo Ebrard, con 53%. Cerca, en segundo lugar, está Andrés Manuel López Obrador. Y en tercero, ojo, lo decimos este lunes 7 de diciembre, en tercer lugar, Tatiana Cloutier, 49%, el lunes en que se anuncia que Tatiana se incorporará al gabinete del presidente López Obrador como secretaria de Economía. Aldo. Sin duda, bueno, Tatiana, la hoy exdiputada federal, ha sido muy consistente a lo largo de las mediciones de estos meses, siempre ha estado en los primeros lugares, no solo de posicionamiento político nacional, sino también dentro de esa lista de posibles aspirantes a presidentes de la República por parte del Partido Morena, y pues ya veremos qué es lo que hace con esta secretaría, porque la verdad de las cosas, el reto que tiene enfrente no es nada fácil. Estamos viviendo una de las crisis más importantes de los últimos años. Y nos van a decir que no hagamos futurismo y demás, pero ahí, por el perfil de ella, por lo visto, por la simpatía que goza del presidente López Obrador, pero un buen desempeño de Tatiana Cloutier en la Secretaría de Economía la puede proyectar muy alto. Muy alto, Tatiana. Bueno, yo digo, como todo, como dice Ciro, primero, no cuajó la figura, o por lo pronto no ha cuajado la de Irmeréndira Sandoval, en una parte muy dura de lo que tiene que ver con la 4T. El caso de la figura del señor López-Gatell, pues se va desdibujando poco a poco, ¿no? Y va, creo que quedando en el lugar que tiene, o el que él mismo quizás se ha ganado. Y el caso de la Secretaría de Economía, me esperaría, pues no es ninguna secretaría que este gobierno en particular quiera destacar, quiera impulsar. Pero después de que tu economía cae 9%, lo que viene para el próximo año y probablemente para el 22 y quizá para el 23 sea una recuperación. Probablemente. Hoy puede ser. Si tú lees al secretario... ¿Quién se lleva las palmas en el gobierno? El presidente López Obrador. Si además quiere compartirlo con otra persona. ¿Pero quién? El presidente López Obrador. Oye, si lees a Carlos Ursúa, el exsecretario de Hacienda, hoy en el periódico El Universal, está muy claro que el 21 tampoco va a haber grandes noticias en materia económica, ¿no? Entonces veremos. Buena columna de Carlos Ursúa. Y la aprobación del presidente López Obrador no se mueve, Aldo. No, sigue en ese flat line completamente estática los últimos 4 meses en el 52%. Sí. Si lo comparamos con cómo cerró, cómo estaba hace un año, el presidente López Obrador tenía 55 puntos de aprobación, hoy tiene 52, es decir, en un año, a pesar de que pasó de todo, no cambió mucho la aprobación del presidente de diciembre del 2019. Si ves las cifras que han presentado aquí en el programa, las que ha hecho México Elige en su encuesta, la que ha presentado México Elige en su encuesta de Facebook, pues desde junio estaba en 51%, y salvo agosto, que subió un poco a 57%, no se ha movido la popularidad del presidente, se ha mantenido 51 en junio, 51 en julio, 57 en agosto, lo decía, y luego 53 en septiembre, 53 en octubre, 53 en noviembre, 52 en diciembre. No pasa nada con la aprobación del presidente López Obrador. Recordemos que en agosto pues estábamos en medio de la famosa espotiza del informe presidencial. Entonces es ahí un poco
la razón por la cual en agosto tiene un incremento, pero efectivamente está muy consistente la aprobación del presidente en todos estos meses. Lejos quedaron aquellos meses donde el presidente tenía una aprobación menor al 50%. Recordaremos al inicio de este año con la llegada, por supuesto, de la pandemia, y pues vamos a ver qué es lo que nos espera y le espera al presidente en su aprobación este 2021. Pareciera que el rebrote o el repunte de casos de COVID viene fuerte, por lo menos esa es la opinión que tienen hoy los mexicanos, y hay alguna esperanza importante, hay un optimismo importante en cuanto a que la economía va a empezar a recuperarse. Bueno, decirlo también, es el quinto mes en que está en esos números el presidente López Obrador, en la encuesta de México Elige aplicada en Facebook. Nada más, por luego los que critican y dicen que esa cifra está mal, muy consistente. Sí, es más bajo que el 60% que reportaron la semana pasada Reforma y el Financiero, sí. Y desde luego es mucho más bajo que el 71% de la encuesta hechiza. De la encuesta del presidente López Obrador, que quién sabe quién le hizo, pero que ya la presentó en detalle. ¿Le hizo gobernación? Por eso, pero quién sabe quién se... Tampoco gobernación, bueno. Tampoco doña Olga sale a hacer preguntas. Bueno, Alejandro Encinas. Pues en una de esas, a lo mejor si tienes tiempo libre. Bueno, y si ayer hubiera sido, o la semana pasada, la elección de revocación de mandato, ¿qué resultados habríamos tenido? Números cerrados. Bueno, aquí sí los porcentajes son importantes, Aldo. Bueno, aquí tenemos un 51% de los mexicanos, 51.1%, que votaría por la permanencia del presidente en el cargo, un 45.3% que votaría por la renuncia del presidente. De nueva cuenta, muy estable de los últimos 6 meses este porcentaje, no habría mayor problema. Y destacar algo importante, Ciro, los estados en los que el presidente tiene mayor popularidad y mayor aprobación de gobierno. Por mencionar los 5 primeros: Oaxaca, Nayarit, Tabasco, Chiapas y Campeche. Incluso este mes no solamente levantamos la encuesta, hicimos un estudio cualitativo, un grupo de enfoque en Chiapas, Tabasco, con números bastante importantes. Interesante, Oaxaca es el estado donde es más popular el presidente, pero el gobernador Alejandro Murat va en picada. La popularidad del gobernador Murat va para abajo. Bueno, son las 8:20, hacemos una pausa, regresamos con lo que está pasando en la conferencia mañanera, con el juicio de García Luna y con mucho más de la encuesta de diciembre de México Elige. 8:20, volvemos. Regresamos con la encuesta de México Elige, levantada la semana pasada, entre el 2 y el 6 de diciembre, a 16,618 mexicanos, una encuesta aplicada en Facebook, y hablábamos de los estados donde el presidente López Obrador tiene la mayor aprobación. Vamos a ver rápido los gobernadores mejor evaluados. Aldo Campuzano, director de México Elige. Pues no hay muchos cambios. Sí, tenemos... Vila, Mena, Joaquín, Domínguez, Quirino Ordaz. Tenemos prácticamente los mismos nombres que hemos estado escuchando a lo largo de todo este año. Tenemos con 68% de aprobación al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, que se coloca en la primera posición. El mes anterior estuvo en el segundo lugar. El gobernador Mena de Tlaxcala, con un 67% de aprobación, en la segunda posición, venía del quinto lugar el mes anterior. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, con 67% también de aprobación. Querétaro, el gobernador Pancho Domínguez, con 65%, y el que regresa a este top 5 este mes es el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, que bueno, durante muchos meses
de este 2020 fue el gobernador mejor evaluado. Y del año pasado. Y del año pasado también. Pero de todas formas, pues ya se va, ¿no? Se va el próximo año Quirino y 64%. No, y reconocerlo a él, a Pancho, la gobernadora de Sonora también que está en sexto lugar, Mendoza Davis, es decir, muchos de los gobernadores salientes del próximo año en la elección están con una aprobación de los primeros lugares a nivel nacional. Bueno, y los peor evaluados, Cuauhtémoc Blanco, por mucho es el peor evaluado, 23% nada más de popularidad, y luego Silvano Aureoles, 33, como levantado en un año, Silvano. Lo vimos abajo de los 20, está en 33, que no es un buen número, pero tampoco es tan desastroso. Por lo menos yo creo que ya no nos va a querer invitar los tacos. Los tacos, no, y menos cuando sale bien evaluado por su actuación en coronavirus. Ignacio Peralta de Colima, 34%. Alejandro Murat de Oaxaca, 34%. Y Juan Manuel Carrera de San Luis Potosí, 35%. Sí, son hay 5 gobernadores con los números más bajos. En este último bloque de los peor evaluados, los gobernadores con menor aprobación, los cambios importantes son, uno, la salida del gobernador Alfredo del Mazo de Estado de México, que es de hecho el gobernador que mayor crecimiento de su aprobación tiene este mes, con 8 puntos más, y destaca ¿Qué hizo del Mazo? Por supuesto, bueno, pues habrá que ver qué es lo que está haciendo en su gobierno, en su comunicación para tener ese incremento importante, y destaca también la caída del gobernador de Oaxaca, de Alejandro Murat, que cae también 8 puntos. ¿Qué hizo Murat para caer 8 puntos? Entonces, ¿qué hizo? Habrá que seguir muy de cerca qué es lo que están haciendo en medio de esta crisis, y por otro lado también en medio de todas las demás problemáticas que identifican los mexicanos, porque no solamente es la crisis de la pandemia, es la seguridad, la economía y por supuesto la corrupción. Y este dato, para que esté tranquilo el presidente López Obrador, ya no se preocupe tanto por las coaliciones. Si las elecciones se hubieran celebrado la semana pasada, Aldo, Morena tendría 39% de los votos, y la suma de PAN y PRI, 31%. Entonces, ahí está. Así es. Tranquilo, presidente, tranquilo, ahí está, le gana junto con estas cifras. Va a decir que estas no están cuchareadas, esta pregunta, otras sí, pero esta pregunta no. Tranquilo, aún con una alianza PAN-PRI, les gana 39-31. Y de hecho en los últimos 3 meses ha tenido un incremento de 2 puntos en la intención de voto rumbo a la elección legislativa del 2021. Entonces, digamos que el partido Morena hoy, a pesar de todo lo que ha sucedido con sus temas internos, con las calificaciones de los gobernantes locales, no está mal posicionado electoralmente, y mantiene intacta su base electoral, que los votaría sin importar quién sea el candidato, sino por un compromiso con el presidente y con la cuarta transformación. Y ojo ahí con Movimiento Ciudadano, están muy confiados que ellos no van a hacer alianzas, que son muy fuertes. 3%, y consistentemente todos los meses están en ese rango, han tenido 4, 3, pero ahí está el Movimiento Ciudadano. Sí, bueno, ¿sí? Lo importante va a ser el perfilado y el tipo de campaña que vaya a hacer la coalición. No hay margen para que se equivoquen en esta campaña, en el mensaje que entreguen, porque sí hay una idea de parte de los mexicanos, 73% de los mexicanos que no son simpatizantes de Morena, están de acuerdo con que se forme este bloque opositor. Ahora vamos a llegar a ese tema en unos momentos. Pero antes de eso decíamos, el presidente López Obrador puede usar este dato de la encuesta México-Elige para decir, ya ven, ni juntos nos van a ganar, y de inmediato pasaría a descalificar la encuesta por esta otra pregunta. En el gobierno del presidente López Obrador hay corrupción. 64%, 2 de cada 3 mexicanos dicen sí hay corrupción en el gobierno del presidente López Obrador, contra 25.5 que dicen que no. Así es, y de hecho
de nueva cuenta ha sido muy estable esa percepción de corrupción en el gobierno del presidente los últimos 4 meses, 64%, completamente lineal este comportamiento de la opinión. Ahora, esto es evaluando al gobierno en general. Cuando vemos ya el disgregado de los nombres, pues vemos que sí hay mucha diferencia entre los integrantes del gabinete y los participantes en el gobierno. Tenemos por ahí los 5 que tienen mayor percepción de corrupción en el equipo del presidente López Obrador. ¿Quiénes son? Son Ana Gabriela Guevara de Deporte con 74%. ¿Han tenido éxito las campañas en su contra luego? Manuel Bartlett con 72, Octavio Romero de Pemex con 62, Rocío Nale de Energía 57.5 e Irmeréndira Sandoval de la Función Pública con 56. Ahí está, por andarle pagando escoltas, si es que se fuera el caso, a su hermano que le carguen el saco. Bueno, nos vamos a pausa, 8:35, continuamos con esto, hay mucho más, volvemos. Aldo Campuzano, estamos presentando y comentando la encuesta levantada en Facebook por México Elige la semana pasada, 16,618 mexicanos, y decía Deyanira, la estrategia del gobierno federal ante la crisis del coronavirus debe cambiar o ha fallado 55%. Contra 42 que consideran, 42% que debe mantenerse o ha funcionado. Sin duda es un reflejo de nueva cuenta esta pregunta y estos porcentajes que obtenemos de lo dividido que tenemos el país hoy. Efectivamente, 55% de los mexicanos considera que la estrategia de combate al coronavirus, al COVID-19, debe cambiar porque ha fallado y es defendida por un 42% de los mexicanos que dicen, no, la estrategia ha funcionado, debe mantenerse. Entonces, vemos de nueva cuenta esa división prácticamente a mitades en el país que hemos visto a lo largo del año y a lo largo también de distintas preguntas y distintos cuestionamientos. Ahora, esa es la estrategia en general, porque sí hay aspectos importantes como el del cubrebocas, que tiene un apoyo importante por parte de los mexicanos. 84% de los mexicanos considera que el cubrebocas es efectivo, que debe utilizarse, es decir, 84% de los mexicanos considera entonces que la postura del subsecretario López-Gatell de que el cubrebocas no es efectivo y por lo tanto y del presidente que ha afirmado que él sigue la recomendación del subsecretario, pues bueno, es una equivocación de parte de ellos según lo consideran los mexicanos. 84%. Y tenemos también un 78% de los mexicanos que considera que los gobiernos deben aumentar el número de pruebas del COVID-19. Esto contra un 20% de la población que dice, no, sigamos haciendo el mismo número de pruebas. Entonces, uso de cubrebocas y aumento del número de pruebas de COVID es lo que piden los mexicanos frente al COVID. Preferencia sobre reapertura, y de este tema vamos a estar hablando seguramente lo que queda de diciembre y buena parte de enero. Cada semana los gobiernos están definiendo, cambiando, modificando, reforzando sus estrategias para evitar una mayor propagación de coronavirus. Preferencia sobre reapertura, 60%, Aldo. 60% en estas circunstancias de mexicanos en Facebook dicen que están por abrir todos los negocios con medidas sanitarias, contra 40% que están por mantener cuarentena y aislamiento. Así es, y efectivamente abrir los negocios implica ese respeto a las medidas sanitarias que se han impuesto, porque sí hay también un incremento de parte de los mexicanos de la preocupación sobre la crisis. De hecho, cuando preguntamos ¿cuál crisis es la que les preocupa más? El 52% de los mexicanos declara que es la crisis de salud, contra un 49% de los mexicanos que dice que es la crisis económica. Y esto es importante. Están empatados, ese
quítales márgenes de error y es casi un empate. Pero esta partida la sociedad. Lo importante es que es el primer mes que tenemos este empate o esta ventaja de la crisis de salud, porque el resto de los 6 meses previos, la preocupación prioritaria en crisis era el tema económico. Entonces, estamos viendo que esta preocupación de los rebrotes, que de hecho los mexicanos consideran que durante noviembre, diciembre y enero será el momento y el punto máximo de contagios, eso los lleva entonces a estar preocupados de igual o de mayor manera por la crisis de salud que la crisis económica. El momento máximo de contagios de coronavirus, la mayor parte de los entrevistados, con 61.5%, consideran que será noviembre, diciembre, enero. El momento que estamos viviendo, justo. 61.5%. ¿Ha dicho algo de coronavirus? Justamente le están preguntando, Sofía, en estos momentos sobre este llamado que hizo el viernes a que la gente se quedara en su casa y las imágenes que vimos el fin de semana de las calles llenas en la Ciudad de México de gente que fue a comprar al centro histórico. Dice el presidente: yo voy a seguir haciendo este llamado que hice el viernes mientras no se tenga la vacuna. La única defensa, la única forma de cuidarnos es la sana distancia y quedarnos en casa, y de eso está hablando en estos momentos el presidente. De lo que dijo el viernes. Sí, lo mismo que dijo el viernes, sin imposiciones, sin obligar a nadie a nada. Nada más. Nada más con el tema de la pandemia. Bueno, pues para terminar con la encuesta de diciembre de México Elige, está pues el 2021, Aldo. El 2021 será, y la gente tiene un razonado optimismo. Sin duda alguna, el 46% de los mexicanos opina que 2021 va a ser un año mucho mejor que el 2020 en términos generales. En cuanto a la crisis del COVID también hay un optimismo importante. 46% piensa que vamos a estar mejor en la crisis sanitarias. Aún con optimismo, pero ya un poco más reducido, que vamos a estar mejor en economía. Yo agregaría que si bien el 41% de los mexicanos opina que vamos a estar mejor en términos económicos, hay un 31% que considera que vamos a estar peor en términos económicos. Y por último, el gran tema de preocupación este cierre de año, que es la seguridad, donde el optimismo ya ahí está completamente desdibujado, con un 37% de los mexicanos que considera que en seguridad vamos a estar peor que este 2020. Bueno, a ver, antes de que te vayas, Aldo, regresando al tema de la percepción de corrupción en el gobierno del presidente López Obrador, le preguntaron al presidente sobre el caso de su prima, que se llama Felipa Obrador, quien ahora sabemos pues tenía una empresa y eran contratistas de Pemex, pero pues nadie sabía, o si sabían, no sabían, y si no sabían, algo hacían o no hacían, en fin. Todo esto a propósito de un trabajo, más bien de una información que difundió el jueves, me parece, Carlos Loret en su plataforma de Latinus. El sábado, el director de Pemex dijo: no, ya vimos, sí era contratista, pero ya queda inhabilitada, nada, no queremos nada con esa señora Felipa Obrador. Y le preguntan esta mañana al presidente: ¿y qué dijo el presidente, Sofía? Le preguntan sobre esta empresa que tenía contratos por más de 365 millones de pesos adjudicados a Pemex, y el presidente responde muy tranquilo, dice: lo que pasó es que el año pasado me vio el director de Pemex y me dijo: hay aquí un posible conflicto de intereses, y di la instrucción de que no se otorgaran los contratos, y al parecer no se otorgaron esos contratos. Después, dice el presidente, pero luego, como mi prima tiene una empresa, venía contratando con Pemex de tiempo atrás, se reúne, se asocia con otras empresas, ya no aparece ella como responsable, participan en otras licitaciones y se le entrega el contrato a varias empresas, entre esas empresas la de mi prima. Entonces en Pemex no se dieron cuenta o hubo omisión, dice el presidente, y se entregó el contrato o los contratos a estas empresas. Dice: cuando el director de Pemex me informa, le digo que se actúe de conformidad con la ley, porque, dice el presidente, no somos iguales, y he dicho que aunque se trate de familiares, no va a haber corrupción.
Le pregunta nuestra compañera Sara Pablo si le metieron gol al presidente. Responde el presidente, pues a Pemex, porque en el sentido que ellos debieron cuidar eso. Dice, yo tengo la tranquilidad de que cuando me lo plantean, yo respondo que no, y eso me da tranquilidad de conciencia, dice el presidente. Se puede escribir todo un libro, un ensayo de 200 hojas con lo que acaba de responder el presidente. Primero, di la instrucción de que no se otorguen los contratos. Es decir, el presidente da las instrucciones de a quién no otorgarle contratos. Quiero pensar que también a quién sí otorgarle contratos. No hay un consejo de administración en Pemex. No hay todo un protocolo de asignación de contratos, Aldo, tú que le entiendes esas cosas, de licitaciones. No, el presidente dice, di la instrucción, punto número 1. Yo di la instrucción. ¿Cómo que tengo una prima y que además esa prima anda haciendo negocios en Pemex? Doy la instrucción de que eso ya no ocurra. 2, Pemex no se dio cuenta o por omisión, es decir, Pemex me desobedeció. Pequeño dato, o no me hizo caso, o se le fue que una familiar mía está haciendo negocios en Pemex. Y 3, como se volvió a salir este tema que el presidente había descalificado el viernes, pero volvió a salir este tema, ahora sí di la orden tronante y tajante de que saquen a mi prima de Pemex. Increíble. Ese es el discurso del presidente. Si es que Sofía nos está diciendo con precisión lo que acaba de decir el presidente. Di la instrucción de que no le otorguen contratos, no me hicieron caso y por lo mismo, ahora sí di la orden de que la saquen. Bueno, y es sin duda alguna un mensaje para la base del presidente. Cuando revisamos la figura presidencial en los términos de esta opinión de los mexicanos sobre volver a ver el corrupción, tenemos que el 50% de los mexicanos considera que el presidente es poco o nada corrupto, sí. Y tenemos un 50% de los mexicanos que consideran que el presidente es algo o mucho corrupto. Ya. Entonces, y en términos de su gobierno, 2/3 partes, 64% de los mexicanos consideran que sí hay corrupción, presidente. Bueno, pero problema de Pemex está como el chiste, esa no es mi bronca, esa no es mi bronca, esa es tu bronca. No, el problema mío no es problema de Pemex, aunque en Pemex, según acaba de decir, él da las instrucciones de a quién no asignarle contratos y él da las instrucciones de que saquen de ahí rápido a su prima Felipa Obrador. Hay un pequeño, bueno, yo creo que hay varias cosas ahí, Ciro, sobre el tema donde el presidente intenta aclarar las cosas y a lo mejor dan toda la información, pero terminan embarrados. Mira, el viernes lo que decía el presidente cuando le preguntan sobre el tema de su prima, dice, no sé con exactitud. Y luego el comunicado del sábado dice, se le informó al presidente. Sí. Por eso el presidente dice, bueno, fue el año pasado, estamos en diciembre, y se le informó el año pasado. Esta empresa tuvo efectivamente, me refiero a Litoral Laboratorios Industriales, 3 asignaciones por lo pronto registradas en el año 2013 y 2014 por 117 millones de pesos. Esos entiendo que no están en cuestión porque fueron de la administración pasada. Y después habla de las varias licitaciones que buscó hasta que encontró irse en conjunto con otras empresas porque efectivamente pues le estaban cerrando el paso. Y curiosamente, Ciro, de una licitación del 25 de abril del 2019, sí, otorgada, pero no dice el gobierno, no dice Pemex por cuánto dinero, no lo dice. Y luego otra que se fue con tres contratos diferentes con 9 empresas, tampoco dice la cantidad, ahí se la guarda, ¿no? Y ya sacaron a la prima de Pemex, ¿y el dinero, señor Octavio Romero? Que ni siquiera nos dicen cuánto es. ¿Y el dinero dónde quedó? Sí, y que fue, que no fue, que sabía, que no sabía, que me hicieron caso, que no me hicieron caso. Ahora. ¿Y el dinero dónde quedó? Ahora, Ciro, perdón. ¿Cuál es la ilegalidad o la irregularidad en la que cumple esta empresa? Porque esta empresa no está invalidada o inutilizada o sancionada por función pública. ¿Cuál es el pecado de la empresa? Que por ahí una de las dueñas se apellida es la prima. Obrador. Pero entonces es una tranza, es corrupta, es ilegal, es que es. Es que no explica este gobierno cómo reacciona, o descalifica todo o cancela todo. ¿Qué tal que es una proveedora de primer nivel y el presidente ya la cercenó, ya le impidió a ella y a un grupo de personas que reciben su salario? Así es. ¿No? Así o sea, porque el presidente, porque su prima ya no puede trabajar legalmente. ¿Cómo ves, Aldo, para terminar? Pues bueno, digamos que el tema corrupción sigue en la mesa, presente.
recordemos que todo el año, incluso con la llegada del COVID, ha sido uno de los 3 principales temas de la agenda nacional: seguridad, corrupción y economía. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede en el 2021. Seguiremos nosotros dándole medición a este tema, sin duda, y aquí nos veremos. Qué gusto haber compartido este 2020 con México Elige. Nos vemos en el 21. La encuesta completa en México en mexicoelige.com, en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, México Elige. Gracias, Aldo. Van a encontrar mucha información. Gracias, Aldo Campuzano, director de México Elige. Volvemos.